Respetar, entender y dialogar con la Madre Tierra es nuestro principio de comunicación. Foro Nacional de Comunicación Indígena. Hacia una política pública diferencial de comunicación e información para los pueblos indígenas de Colombia. Popayán, Cauca, Colombia, del 26 al 30 de noviembre del 2012. Medios para los pueblos, comunicación para la diversidad. Estamos insistiendo en muchas cosas que ya han salido, no solo en estos 3 espacios antes de llegar aquí, sino en otros espacios que se han dado alrededor del país. Pero a nosotras y a nosotros en estos encuentros nos parece que pese a que se han dado esos espacios y han salido propuestas concretas, pero en el término de medios de comunicación. Y no sé hasta dónde se ha avanzado en lo que yo pienso que por lo menos se está sembrando aquí y en los espacios de estos últimos 2 años. Es pensarnos nuestra comunicación propia, nuestra comunicación indígena, apropiarnos de esto, recuperar eso para ahí sí pensar cómo vamos a apropiar, a utilizar, a legislar estos medios apropiados de comunicación. Entonces, es seguir sumando, ¿no?, estas cosas que vienen saliendo, pero nosotros como que profundizar más en nuestra comunicación. ¿Para qué comunicamos? ¿Desde dónde comunicamos? ¿Cómo comunicamos como indígenas para tejernos con otros pueblos y procesos? Y luego sí, esos medios que vienen de afuera, que tienen un fin, pero que nosotros los transformamos y los apropiamos, como si desde nuestra espiritualidad, desde nuestra cosmovisión y desde nuestros principios políticos organizativos, ahí sí los vamos a utilizar. Entonces me parece que vamos sumando, vamos tejiendo y por eso, en ese camino insistimos, el caminar de la comunicación en el territorio. ¿Y para qué es este tema? No solamente para hablar de qué hacemos en radio, qué hacemos en internet, qué hacemos en impresos, qué queremos cuando escribimos, sino la comunicación en el territorio. ¿Cuál? ¿Será que un guardia indígena no hace comunicación? ¿Será que una mujer alrededor de su fogón no hace comunicación? ¿Será que las mayoras y los mayores en ese diálogo alrededor del fogón no hacen comunicación? ¿Será que los jóvenes con sus diferentes congresos y sus diferentes iniciativas en el territorio no hacen comunicación? Entonces por eso insistimos y vamos a seguir insistiendo en la comunicación desde el territorio para defender la vida y el territorio. Y tiene que ser que todos nosotros y nosotras como actores sociales y políticos desde nuestro territorio somos los que estamos en la práctica haciendo la comunicación. Entonces este panel es para eso, para darle la palabra. No se le puede dar a todos, pero hemos por lo menos seleccionado unos 5 ámbitos para que esas personas que tejen ese caminar desde el territorio nos compartan la experiencia acá. Bueno, nos ha asistido Mujeres Hilando Comunicación por aquello sencillamente de que somos mujeres. Relativamente los hombres no han de defender los posicionamientos o el caminar de mucho como las mujeres en el caminar de la comunicación como tal. En estos 2 días de trabajo en estos 3 días de trabajo y sobre todo ayer se ha enfatizado mucho en lo que tiene que ver con el ejercicio y el verdadero ejercicio de la mujer, el papel de la mujer en reafirmar obviamente la cultura. Conocemos ya todos esos antecedentes, ayer lo reafirmamos, el poder del tejido, de cómo la mujer es la que aviva culturalmente y por supuesto, además de la prolongación de la vida, aviva la esencia de todo pueblo indígena, que es la parte cultural, que es lo que sostiene cada uno de nuestros pueblos. Y eso, por supuesto, es a través, y eso últimamente se está dinamizando a través de la educación y
en ese caso, la segunda parte de este panel, por supuesto, lo tiene nuestra hermana Guayú, Nati Guarán, que ha de complementar el tema de cómo la comunicación a través de la educación se reafirma. Pero previo a ello, entonces, en el caso de las mujeres, ¿qué estamos haciendo? Bueno, para nadie es un secreto que la mayoría de los espacios de comunicación que hemos posibilitado, de todo lo que hemos hablado incluso en las comisiones ayer, de los medios, las formas y los modos que tienen, las mujeres tienen un papel importante, y más que un papel importante, siguen teniendo toda una vitalización de la palabra, la recuperación de la palabra, el posicionamiento, y sobre todo en la transmisión generacional de ella. En Colombia se está llevando a cabo varias instancias en lo que tiene que ver con la parte legislativa, y hay unos espacios que la misma Corte Constitucional ha demandado, como el caso del auto 092, el auto 04, donde tiene que ver con programas de garantía precisamente para salvar, instando al gobierno o demandando al gobierno para que se salvaguarde precisamente los pueblos indígenas que están en vía de extinción, y prima no solamente el tema de desplazamiento, sino que obviamente prima lo que tiene que ver con la salvaguarda cultural de los pueblos, porque si bien es cierto hay pueblos que están en vía de extinción poblacionalmente, hay otros pueblos que, a pesar de que tienen una población muy grande, están en proceso de vía de extinción por la parte cultural, y ahí se ha enfatizado la Corte a raíz de todo ese ejercicio. Entonces, desde el año pasado se viene haciendo un ejercicio con todo un recorrido con el auto 092 que demanda al Estado colombiano en un programa de garantía, un programa de protección de los derechos de los pueblos, sobre todo de las mujeres específicamente, y ahí se comienza a repensar un poco de cuál es realmente la participación real de las mujeres en el tema de comunicación, y sobre todo hacia la incidencia política que nos demanda no solo la Corte, pero sino también nuestros pueblos como tales. Entonces, en ese ejercicio se hace un recorrido a nivel nacional, y ahí comienzan las mujeres a decir, bueno, ¿cuál es nuestro rol además de ser las transmisoras, la salvaguarda de la cultura, pero en el tema de comunicación, cómo estamos? Entonces, ahí se refleja la comunicación hacia adentro, que hemos abordado mucho, de cómo las mujeres potenciamos la comunicación desde la chagra, desde el fogón, desde la pervivencia y desde la parte generacional con nuestros hijos, sino hacia afuera. Entonces, realmente, ¿cuál es la participación de las mujeres cuando ya tenemos hacia afuera unos medios externos, unos medios que nos hemos apropiado? Porque muchas veces las mujeres, en el término de, puede haber espacios de mujeres, pero eso no garantiza que se aborden los temas de mujeres específicamente. En nuestras organizaciones, en su mayoría, hay comités o áreas de mujeres, pero eso no garantiza que los medios que hemos apropiado se esté abordando el tema de mujer. Y no vamos aquí a entrar a qué es lo que es género, y ni a polemizar para entrar en términos que tienen que ver con el feminismo ni nada con eso, sino cómo se garantiza en esos medios que hemos apropiado de que la palabra, y más que la palabra, las posiciones de la mujer, el sentir de la mujer, que no se refleja mucho, que se refleja en las comunidades, pero que no se refleja hacia afuera de lo que está sucediendo en materia de mujeres, lo que tiene que ver con discriminación, violencia, y también obviamente de reconocimiento del papel, de los papeles que ellos tienen. Entonces, en ese ejercicio, la organización, por ejemplo, la Organización Nacional Indígena de Colombia, el año pasado, en su asamblea de mujeres, posibilitó y se puso el tema ahí, y otras organizaciones vienen asumiendo el tema referido. Y por eso, en ese caso, el año pasado, este año, en el marco del 11º Festival de Cine Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas, que se hiciera apenas el pasado mes de septiembre, se incidió a que se abriera un espacio precisamente para abordar el tema de las mujeres realizadoras o comunicadoras indígenas, de cómo están abordando la comunicación en esos medios apropiados que hay en cada una de las comunidades o en los pueblos como tal. Y por eso yo le voy a dar la palabra entonces a Fernanda. Ya llevamos 5 minutos.
y esperamos otros 5 minutos nada más para Fernanda, que fue una de las dinamizadoras de ese ejercicio del primer encuentro de realizadoras indígenas en el marco de ese 11º Festival de Cine que se desarrolló en septiembre. Y ahí eso y se refleja aquí, donde vemos que un gran porcentaje, antes obviamente el porcentaje relativamente era de 10-15% de la participación de la mujer en espacios como estos, y hoy celebramos indudablemente que la participación de las mujeres, tanto en diferentes generaciones, estén presentes y estén aportando desde nuestras sabedoras mayores hasta las jóvenes que estamos viendo en ese renacer, en esa juventud como tal. Entonces, le vamos a darle la palabra, o traspasarle la palabra a Fernanda Barbosa, quien fue una de las pioneras, más que de las pioneras, de las que dinamizó ese proceso y que nada más sean 5 minuticos, Fernanda, de cómo se dio el encuentro realizativo. Buenos días, compañeros, compañeras. Bueno, este fue un espacio que yo me lo soñé, ¿sí? Un día, de pronto, vienen alianzas como Silsa, como Rosaura Villanueva, entre otras compañeras que también están aquí hoy, a tejer. Esto se llama Tejedoras de la Imagen, se llama así. Y se inicia con un encuentro, y gracias al espacio que nos da el 11º Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas, que se realizó en septiembre en Bogotá y en Medellín. Entonces dijimos, bueno, ¿y cómo está comunicando la mujer? ¿Qué está pasando con la mujer? ¿Qué estamos haciendo las mujeres indígenas? ¿Cierto? Entonces, bueno, dijimos, bueno, pues hagamos un proyecto, escribamos algo, empecemos a tejer pues todas las confluencias, todo lo que se está haciendo en el tema de comunicación. ¿Qué estamos comunicando a la mujer? Es que caminamos y comunicamos. ¿Y qué estamos haciendo realmente en el tema de tomar las herramientas comunicativas actuales? Entonces se escribe un proyecto que se llama Tejedoras de la Imagen, donde busca fortalecer la voz y la imagen de las mujeres indígenas de Colombia, donde se ofrecía un espacio de intercambio y capacitación dentro del mismo festival. A su vez, era una respuesta inicial al enorme vacío que existe actualmente en Colombia en torno a la estrategia de comunicación, difusión y producción de material audiovisual e informativo sobre la situación de los pueblos y de las mujeres indígenas en particular. Entonces, de acuerdo a esta necesidad, empezamos a buscar a las mujeres que estaban haciendo algo en comunicación. Empíricamente encontramos experiencias magníficas. En la Amazonía, la compañera Ticuna, ella tiene un canal cerrado en su comunidad, donde les cuenta dentro de su comunidad lo que está pasando el día a día en el Amazonas, ¿sí? Y lo que está sucediendo. Ella, la hermana, la presentadora, ella la productora, y se montan su canalcito y empiezan a comunicar. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo nace esto? Dice, no, pues es que nos vimos en la necesidad de hacerlo. O sea, no había de otra. No esperamos que nos formaran, no esperamos que nos contaran, empezamos a tocar y a tocar y a tocar y a tocar. Entonces yo dije, bueno, si hay experiencias de estas, tenemos que traerlas, tenemos que intercambiar. Además, ¿qué se hace en La Guajira? En La Guajira, pues ellas tienen, yo admiro mucho a las mujeres guayú que trabajan en comunicación, porque tienen pues, un trabajo muy fuerte y muy bueno, muy adelantado, a diferencia de nosotras, en mi caso Orinoquía, ¿sí? De Amazonía también, que estamos empezando a entrar pasito a pasito en el tema de mujeres. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un foro que se llamó La visibilización de la realidad de la mujer indígena en Colombia, otro foro que es la participación de la mujer indígena en el mundo audiovisual. También promovimos la premiación de las mujeres en el marco de categoría de equidad de género y derechos de las mujeres indígenas dentro del festival. O sea, hubo un premio que se otorgó a la mujer indígena dentro del festival, el cual fue un viaje a la cumbre de comunicaciones en México. Ese fue el premio que gestionamos entre todos. También hubo una muestra documental, Tejedoras de la Imagen, en la Cinemateca Distrital, donde solamente eran producciones hechas, realizadas, montadas, dirigidas por mujeres indígenas de toda Latinoamérica. También existió un taller de fotografía con perspectiva de género,
Ese taller fue de alguna forma u otra dirigido por unas compañeras de Bribris de Costa Rica que vinieron hasta aquí y se montaron el taller con nuestras mujeres indígenas que estaban participando. También hubo una exposición fotográfica que se llamó La historia detrás de una imagen de mujer. En esta exposición eran las mujeres indígenas que estaban tomando las fotografías y ver la visión de ellas, lo que están contando, lo que están transmitiendo, lo que quiere decir, el momento, qué pasaba cuando tomaba la fotografía, por qué tomó esa y no otra, por qué de esa manera y no de otra. Entonces, cuando uno pues puede ver y relacionar la diferencia de lo que se siente, pues ser no objeto sino sujeto de la comunicación y la imagen, pues es un lenguaje enorme y diferente totalmente. También hicimos el encuentro de mujeres realizadoras Romi Kutuche. Romi Kutuche significa palabra de mujer en Coreguajú. Esto lo hicimos en un consenso pequeño que estábamos ahí. ¿Qué le vamos a poner a este encuentro? Y bueno, se llamó Romi Kutuche. Vinieron compañeras de los llanos orientales del Bichada, vinieron compañeras de la Amazonía, vinieron compañeras también de los Andes, vinieron compañeras, inclusive vino una compañera de Guatemala, vino una compañera Bachen que está aquí de Argentina con su experiencia también. De toda Colombia habíamos entre 25 y 30 mujeres durante casi 3 días y esta experiencia, pues sentarnos ahí y contarnos qué estamos comunicando, por qué estamos comunicando y por qué es importante que la mujer comunique también, porque tenemos una visión diferente, porque también queremos comunicar diferente dentro enlazado todo esto con la comunidad, con el hombre, con la dualidad siempre ahí, ¿no? Eso no queremos que ser algo aparte y ya simplemente quisimos mirar cuáles son las experiencias desde la perspectiva de mujer indígena y yo creo que lo logramos. Las metas y las tareas que vienen son muy grandes y esta tarde la vamos a debatir en la mesa, vamos a profundizar y a ver cómo se sostiene este primer encuentro. La idea es que sigamos con otros encuentros, que sigamos fortaleciendo las experiencias y que pues a través de la mujer, de la comunidad, de la pareja, de la familia, del conjunto, podamos fortalecer las dinámicas de comunicación de nuestros pueblos indígenas. Gracias. Bueno, en ese ejercicio más de uno dirá diciendo, bueno, ¿qué hay? ¿Qué estarán planteando? ¿Estarán pensando en una organización, en un movimiento, en segregarse de lo que se viene caminando? Por supuesto que eso no es. Lo que estamos tratando es de motivar a reafirmar la complementariedad que nosotros tenemos como pueblos indígenas entre hombres y mujeres. No queremos ni un movimiento feminista ni nada por el estilo, sino reafirmar la complementariedad que eso conlleva, el caminar de la palabra, el caminar hombro a hombro, pero obviamente que se tenga un reconocimiento muy particular de las particularidades de las mujeres al momento o a la hora de comunicar, y sobre todo porque para nadie es un secreto cómo nos vienen estigmatizando y cómo nos vienen estereotipando en el tema que somos las mujeres. Sencillamente son unos instrumentos como tal, y lo que queremos es reafirmar que en el cuerpo, en el territorio nuestro, que es el cuerpo y por supuesto extendido al territorio ancestral, la mujer tiene más que un papel de la parte cultural, que eso por supuesto no se negocia, que es la de la reafirmación de esos roles naturales, pero sí que esos roles naturales se van transformando poco a poco y tienen que ir transformándose sin perder el perder el porqué, cuál es el enfoque y cuál es el propósito y cuál es el mandato que tenemos nosotros las mujeres indígenas en cada uno de nuestros pueblos. Entonces ese es el desafío, y el desafío que le estamos motivando a que participemos entonces en la mesa de trabajo en la hora de la tarde, Mujer, Política y Comunicación. Quien tenga bien participar de esa mesa, entonces le estamos motivando a que nos ayuden a seguir nutriendo, porque esta política pública que que estamos caminando y que estamos tejiendo hacia esa política pública diferencial debe tener un capítulo, o sí al menos un apéndice muy específico en el que tiene que ver con la participación real de la mujer en esa política pública, para que precisamente la invisibilidad no se siga primando y nos sigamos estereotipando y siendo utilizada sencillamente como un instrumento como tal.
Muchas gracias entonces. Un aplauso fuerte para las compañeras Silsa y Fernanda. Rescato muchísimas cosas de las compañeras, pero esto de revitalizar la palabra, ¿no? Revitalizar la palabra desde el territorio. Y digamos, esto que dicen de que el cuerpo de la mujer es el territorio. Y eso lo vemos nosotros. Para nosotros la Madre Tierra es una mujer que en este momento está siendo violentada, está siendo descuartizada, está siendo violada. ¿Por qué? Por todos esos megaproyectos y toda esa codicia de ese poder transnacional que solo busca convertirla en codicia. Entonces, defender la Madre Tierra, defender el territorio, es defender nuestro cuerpo. Muchísimas gracias, compañeras. Estamos insistiendo en muchas cosas que ya han salido, no solo en estos 3 espacios antes de llegar aquí, sino en otros espacios que se han dado alrededor del país. Pero a nosotras y a nosotros en estos encuentros nos parece que pese a que se han dado esos espacios y han salido propuestas concretas, respetar, entender y dialogar con la Madre Tierra es nuestro principio de comunicación. Foro Nacional de Comunicación Indígena. Hacia una política pública diferencial de comunicación e información para los pueblos indígenas de Colombia. Popayán. Han salido propuestas concretas, pero en el término de medios de comunicación. Y no sé hasta dónde se ha avanzado en lo que yo pienso que por lo menos se está sembrando aquí y en los espacios de estos últimos 2 años. Es pensarnos nuestra comunicación propia, nuestra comunicación indígena, apropiarnos de esto, recuperar eso, para ahí sí pensar cómo vamos a apropiar, a utilizar, a legislar estos medios apropiados de comunicación. Entonces, es seguir sumando, ¿no?, estas cosas que vienen saliendo. Cauca, Colombia, del 26 al 30 de noviembre del 2012. Medios para los pueblos, comunicación para la diversidad. Pero nosotros como que profundizar más en nuestra comunicación. ¿Para qué comunicamos? ¿Desde dónde comunicamos? ¿Cómo comunicamos como indígenas para tejernos con otros pueblos y procesos? Y luego sí, esos medios que vienen de afuera, que tienen un fin, pero que nosotros los transformamos y los apropiamos, como si desde nuestra espiritualidad, desde nuestra cosmovisión y desde nuestros principios políticos organizativos, ahí sí los vamos a utilizar. Entonces me parece que vamos sumando, vamos tejiendo.